Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes 12 de abril 2022. Primera lectura. Isaías 49, versículo 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 70. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, y me apoyaba en ti, y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Evangelio, Juan 13, versículo 21 en adelante. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó: Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él.
Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Cristo se siga derramando en sus corazones, hermanos. Hoy vemos en la palabra de Dios cuando Jesús está cenando con sus discípulos. Y vemos como Pedro le entrega su vida al Señor. Pedro quiere ir con Jesús. Jesús le dice, a donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Jesús se refería al cielo, a su reino celestial. Y Pedro, como siempre andaba con él, y era un discípulo fiel, Pedro quería ir también con él. Entonces Jesús le dice, por el momento no puedes ir conmigo, después irás. Y Pedro le responde, le dice, Señor, ¿por qué no puedo ir contigo ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Todos ya sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero vemos este Pedro que quiere entregar su vida por Jesús. Tiene el buen deseo, el buen propósito. Tiene todo lo que Jesús pudiera esperar de un discípulo, entregar su vida por su maestro. Y hermanos, muchas veces nosotros también tenemos buenos propósitos de cambiar. Muchas veces nosotros también tenemos anhelos de cambiar, queremos servir a Dios, queremos entregarle nuestra vida, queremos hacer muchas cosas por el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa después? De que a veces, o siempre, o muchas veces, depende de cada quien, nuestra vida, le fallamos a Dios. Pedro lo negó de palabra a Jesús 3 veces. Pero también nosotros, hermanos, yo pienso que con nuestros pecados también negamos a Jesús muchas veces. Entonces vemos cómo Pedro es después perdonado por Jesús. Pedro es restaurado después de que Jesús resucita. ¿Se acuerdan cuando le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apaciente a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Le dice 3 veces para sanar estas tres veces que lo negó. Entonces, hermanos, nosotros también queremos seguir a Dios. Queremos servirle al Señor. Queremos orar. Queremos rezar. Queremos tal vez pasar más tiempo en el Santísimo. Queremos tal vez rezar el rosario todos los días. Tenemos buenos propósitos como Pedro. Tal vez tenemos algunos de nosotros el anhelo de ser santos. Ojalá que todos lo tuviéramos. Ojalá que todos tengamos ese anhelo de ser santos. Pero ¿qué pasa? Que somos débiles. Pasa que caemos en la tentación, que caemos en el error.
Pero afortunadamente Jesús nos perdona. Afortunadamente Jesús tiene misericordia de nosotros. Y Jesús ve nuestras luchas. Jesús ve nuestras batallas espirituales de todos los días. Jesús ve cuando tú tratas de mejorar. Jesús ve cuando tú tratas de ser virtuoso, de ser piadoso, cuando estás tratando de vencer tus tentaciones y tus debilidades. Y así Jesús vio cómo Pedro lloró amargamente. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro escuchó el gallo cantar, se acordó de lo que le había dicho Jesús y dice que lloró amargamente. Entonces ahí Dios vio que Pedro tenía un corazón sincero, que Pedro no lo quería negar. Pero posiblemente Dios permitió que Pedro lo negara para nosotros agarrar fuerza de ahí, de Pedro. Porque si los discípulos hubieran sido perfectos, nosotros posiblemente diríamos, no, es difícil seguir a Cristo. Yo no soy perfecto como los apóstoles. Los apóstoles, si hubieran sido ellos perfectos, hubiéramos dicho, no, ellos son demasiado buenos comparados con nosotros. Pero yo pienso que Dios permitió que los discípulos fueran personas con debilidades y permitió que Pedro tal vez lo negara 3 veces. Para nosotros también, cuando negamos a Cristo Jesús, no desesperarnos, no desanimarnos, no dejar de seguir a Dios. Y decir, Señor, si tú perdonaste a Pedro, si tú levantaste a Pedro y lo hiciste, el primer papa, lo hiciste, el líder de tu iglesia, entonces también, Señor, cuando yo te falle, cuando yo caiga en el pecado, no debo de desanimarme, no debo de desesperarme. Y sé que Dios me perdonará cada vez que yo le pida perdón. Debemos de recordar, hermanos, de que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Tal vez nosotros humanamente nos cansamos de perdonar tal vez a los que nos ofenden. Tal vez nosotros sí nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios no se cansa de perdonarte. Siempre y cuando tengamos nosotros propósito de cambiar, propósito de mejorar, propósito de un día no ofender al Señor. Todos, hermanos, yo pienso que todos tenemos por ahí algunos pecados que nomás no podemos dejar, que no podemos arrancar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, nuestra carne, nuestro ser corruptible, dado al pecado. Yo pienso que todos por ahí ofendemos al Señor todos los días de alguna manera y decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame porque no puedo. Entonces hoy Jesús nos da esperanza y nos dice, aunque sigas pecando, yo te perdono. No te desanimes, sigue luchando. Sigamos pidiéndole perdón al Señor todos los días y digámosle al Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Así que ánimo, hermano, hermana. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Y la historia de Pedro nos da esperanza, nos da fe. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que tu luz brille en la oscuridad. Deja que tu luz brille en medio de la noche. Deja que tu luz brille, que alumbre a los demás. Deja que tu luz brille
tócala en lo alto, deja que tu luz brille, no tengas miedo, deja que tu luz brille, fue Jesús quien la encendió, deja que tu luz brille, pues otros la necesitan. Deja que tu luz brille, no la dejes apagar. Aquí está mi luz, quiero iluminar. Aquí está mi luz, no la voy a apagar. Aquí está mi luz, me la dio Jesús. Aquí está mi luz, la voy a regalar. Deja que tu luz brille, no tengas miedo, deja que tu luz brille, fue Jesús quien la encendió. Deja que tu luz brille, pues otros la necesitan. Deja que tu luz brille, no la dejes apagar. Aquí está mi luz, quiero iluminar. Aquí está mi luz, no la voy a apagar. Aquí está mi luz, me la dio Jesús. Aquí está mi luz, la voy a regalar. Aquí está mi luz, quiero iluminar. Aquí está mi luz, no la voy a apagar. Aquí está mi luz, me la dio Jesús. Aquí está mi luz, la voy a regalar.